Buenas noches, amada iglesia. ¿Cuántos creen que Dios está obrando su perfecta voluntad? Dios es bueno y misericordioso siempre para con su pueblo, para con sus hijos. Pueden tomar asiento, por favor. Por favor, los invito a que abran su Biblia en Mateo 26, 69 al 75. Mateo capítulo 26, versículos 69 al 75. Vamos a leer los 6 versículos, pero me voy a centrar solamente en el 75 y de hecho me voy a centrar solamente en un pedazo del 75. Tengo que confesarle que este sermón nació de un devocional que estaba haciendo. Estaba terminando el libro de Mateo en mis lecturas y quedé impactado y por eso quise hacer este sermón. Leo. He titulado este sermón Un lloro amargo. Viene de la última parte del versículo 75, donde el apóstol Pedro dice que saliendo afuera lloró amargamente. Leo desde el versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Amén. Ustedes conocen el contexto, o creo que lo deben de conocer, de lo que pasó con el apóstol Pedro. Si ustedes leen en Mateo 6, 26, 35, dice que el Señor, Mateo 6, 35, es la negación de Pedro. El Señor le dice: tú me vas a negar. Y él le dice que no. El versículo 35, Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y en el contexto más adelante vemos que esos 12 discípulos lo dejaron botado. Y más que eso, de esos 12 discípulos, uno lo vendió por 30 monedas de plata. De esos 12 discípulos, uno lo negó. Y fue el apóstol Pedro. Y eso nos deja ver, venía a mi mente, un apóstol había estado con Cristo, había visto todos los milagros que había hecho, había estado 3 años con él, aprendiendo de él, y en un momento de guerra espiritual, lo podemos llamar, o en un momento de prueba, lo negó tan fácilmente. Eso nos deja ver que no podemos confiar en nosotros mismos, no podemos confiar porque estamos en alto, no podemos confiar porque soy pastor, no podemos confiar porque soy líder, no podemos confiar porque soy hijo de pastor, no podemos confiar porque soy esposa de pastor, no podemos confiar porque llevo 10 años, 20 años en el evangelio, o mejor, no podemos confiar en nosotros mismos. Y vemos que el apóstol Pedro lo niega. Aquí tenemos un evento de la caída de un gran hombre de Dios. Pero lo hermoso es que eso no se quedó ahí. También ese evento nos muestra la recuperación o la restauración de un gran hombre de Dios. Porque dice que él lloró amargamente y este lloro fue una muestra de arrepentimiento. Fue una oración muy corta, lo vamos a ver más adelante. También es una advertencia para cada uno de nosotros. El que mire que está firme, el que piense que se firme, mire que no caiga. El único que nos puede dar esa firmeza es Cristo.
Solo en Él podemos. Cuando confío en mí, cuando confío en mis obras, estoy presto a caer. Vemos también en este hombre una tristeza sincera, un lloro sincero. Dice la Biblia, y saliendo lloró amargamente, incluso a diario, durante toda su vida, dicen antiguos historiadores. Un hombre que se llama Clemente relata que Pedro siempre estuvo acostumbrado a velar en oración después de esa caída, y dice que se veía muchas veces llorando. Y pensaba en mí, ¿por qué lloraba el apóstol Pedro si esto es verdad? Y lo único que me venía a mi mente es, lloraba porque siempre se acordó la misericordia que Cristo tuvo con él. ¿No les ha pasado, hermanos? A veces van en el carro y se acuerda cómo Cristo perdonó su pecado y se compuje, y a veces con lágrimas en los ojos dice, gracias Dios porque me perdonaste. A veces en la ducha, a veces en ciertas circunstancias, el Señor viene y nos visita y nos recuerda que ha perdonado nuestros pecados. Hay cosas que nos recordarán que pecamos contra Dios, y es nuestro deseo volver a Él. Siempre tenemos que correr a Él. No sé, le conté creo que a Johan esta semana o la semana pasada que estaba orando y el Señor me acordó un pecado que cometí hace muchos años y que nunca le había pedido perdón a Dios por eso. Le pedí perdón y sentí una paz. De pronto no tenía esa angustia porque no me acordaba de ese pecado, pero una vez me acordé, me pude poner a paz con Dios. Dice el texto, y lloró amargamente, sintió una amargura, una angustia de alma que se manifestó en lágrimas de contrición que brotaron abundantemente de sus ojos. Él solamente quería ser perdonado. Vamos a ver que duró más o menos 3 horas en ese momento. Y él una vez entendió, de hecho en otro evangelio, en Lucas, relata que Cristo lo miró. Y él se acordó de lo que le había dicho Cristo y se arrepintió, y es cuando llora amargamente. Eso me impactó. A los verdaderos siervos de Dios, Cristo está ahí mirándonos cuando hemos pecado, para que corramos hacia Él, para que vayamos hacia Él. Esa dulce mirada de Cristo lo derritió. He defraudado a mi Salvador. He negado a mi Salvador. He mentido a mi Salvador. No sé qué pecado pudo haber cometido usted. Pero lo que nos deja ver este texto es que Cristo lo miró y Él corrió hacia Él en arrepentimiento. Vemos que salió de ahí. Y vamos a ver más adelante cómo el Señor restaura a Pedro. Las lágrimas que Pedro derramó testificaron ante Dios que su arrepentimiento era verdadero y real. No fue el arrepentimiento de Judas, que lo vendió por 30 monedas de plata. Vemos que horas antes estuvo con los 12 apóstoles, 10, todos los dejaron a un lado, uno lo vendió y él dice que se arrepintió, pero fue y botó esas monedas. No fue ese arrepentimiento de Judas, ese falso arrepentimiento, ese falso lloro que lo llevó a tal punto de quitarse la vida. No, fue un arrepentimiento genuino, fue un arrepentimiento de lamento y de dolor porque había decepcionado a su Salvador. Fue un lamento de su pecado. No, hermano, no fue el mismo lloro o la misma actitud que tuvo Caín cuando el Señor le preguntó por su hermano Abel. ¿Acaso soy guarda de mi hermano? No, él miró a Cristo y se arrepintió. No fue el arrepentimiento de Saúl, fue un arrepentimiento genuino, con lágrimas verdaderas. Esto no quiere decir que usted tiene que llorar cada vez que se arrepiente, pero hay momentos que nuestra oración simplemente es lloro. Señor, ¿cómo pequé contra ti? ¿Cómo fui tan malvado? ¿Cómo hice esto? Fueron lágrimas verdaderas. Fueron lágrimas de dolor y arrepentimiento sincero por su pecado. No fue un lloro para hacer un show. No fue un lloro para que le creyeran.
Era algo que salía de su corazón. Era algo que él sabía que había pecado contra Dios y le salió de su naturaleza. Pequé contra mi Dios, lo negué. Él me lo advirtió y fui tan soberbio, no le quise creer. No sé qué podía haber pasado en su mente, pero pensé que yo sabía más que Dios. Imagínese, Dios le dice no lo haga y nosotros estamos en contra de Él cuando actuamos y no hacemos conforme a su voluntad. Él le había dicho, ten cuidado, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero aún sabiendo el Señor, dice, pero yo he orado por ti. Podemos ver también en este punto que es una respuesta que el Señor le da a la oración de Jesús. Estuvo en la prueba, pecó contra Él, pero vino en arrepentimiento pronto hacia Jesús. Dice un autor, los que nunca han llorado como Pedro lloró por sus pecados, es de temer que nunca han sentido la amargura de su pecado, es de temer que nunca han sentido el tormento de su pecado, es de temer que están enamorados de su pecado. Y como le expliqué, no estoy diciendo que ahora tiene que llorar y llorar. El texto tiene que ver, ahora tiene que ver con arrepentirse. Ahora tiene que ver con buscarlo. Ahora tiene que ver, vamos a verlo más adelante, de salir de ese pecado, de salir de ese lugar. Cada uno de nosotros, en una forma, somos culpables de pecado. Cada uno de nosotros hemos pecado de diferentes formas. Cada uno de nosotros hemos negado de una forma a Jesús. Porque qué terrible cuando pecamos y los demás se dan de cuenta. Dice el apóstol Pablo, por causa de vosotros el nombre de Cristo es vituperado. Pero ¿qué de los que pecamos y nadie se da de cuenta? Wow, más terrible todavía porque Dios sí se da de cuenta. Y pensamos que lo podemos engañar y pensamos que Él no está ahí. Él está en todo lugar, nos enseña la Biblia. Aunque Pedro tenía muchos defectos, aunque Pedro era impulsivo, aunque Pedro manejaba fácilmente la espada, ¿se acuerdan? Antes de que lo capturaran, sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. Aunque Pedro, en muchas ocasiones en las que fue reprendido por Jesús, aunque fue culpable de fallar bajo la presión de la crisis, el Señor tomó a Pedro y lo usó de una manera maravillosa. Y ya lo vamos a ver más adelante. Pero lo usó porque tuvo un genuino arrepentimiento, porque lo buscó verdaderamente. Lo tomó como un instrumento y el desarrollo de la iglesia. De hecho, unos días después, vemos uno de los sermones más gloriosos del apóstol Pedro. Y se arrepintieron, si no estoy mal, más de 3,000 personas. Dios perdona, hermano, y a veces se nos olvida eso. A veces nos da miedo correr hacia Cristo a pedirle perdón. Nos da vergüenza. De pronto pensamos que Él no nos va a perdonar. Pero también muchas veces es porque estamos amañados en el pecado. Muchas veces es porque nos estamos revolcando en el lodo como el cerdo, en el lodo del pecado. Y debemos de confesar que nos sentimos bien y no queremos correr hacia Cristo. Y si es así, salte del lodo y corra hacia Cristo. Dice un autor, esta acción ha sido registrada por los inspirados escritores para que todos velen en oración y eviten las ocasiones de pecado, para que si un hombre es desgraciadamente sorprendido en una falta, no se desespere, sino que se arroje inmediatamente con un corazón contrito y humillado a la infinita ternura y compasión de Dios. Lo que está diciendo el autor es que tenemos que estar velando en oración. Y si llegásemos a caer, de hecho la Biblia dice, si alguno cayere, a Cristo tenemos como abogado. Si eso pasa, este texto nos recuerda que hemos de correr de una vez hacia Él. Cometió, primero, lo negó, un pecado nos puede llevar a otro pecado. Después dice, no, vuelve y lo niega, doble vez.
Y el pecado nos puede llevar a otro terrible pecado. Después lo niega con injurias, casi que la palabra diría con groserías. A veces cuando no somos prontos para arrepentirnos, nos quedamos en ese pecado y terminamos haciendo otro pecado y terminamos en pecados terribles porque no somos prontos para correr hacia Cristo. Pedro fue pronto para correr y sin embargo en unas simples horas terminó diciendo cosas terribles. Dice el versículo 75. Entonces Pedro se acordó, 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Empezó a decir groserías. Empezó a jurar, no, yo no conozco a ese señor. Empezó a negar a ese hombre, yo no sé quién es él. Terrible, un pecado lleva a otro. La negación, y después terminó diciendo groserías y maldiciendo. Este texto nos deja ver primero el peligro de la confianza en uno mismo. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en sí mismo. Debemos de confiar en Cristo. Cristo es nuestra roca. Debemos estar en Él. Cuando un hombre comienza a pecar, su caída de un acto a otro es fácil, tal vez casi segura. Al principio el pecado de Pedro fue solo una simple negación, luego aumentó a una afirmación más violenta y terminó con una profanación abierta. Pero aún así, nunca es tarde para volver a Dios. Podemos correr hacia Él. Había negado a su Señor. Negó a su amigo bondadoso, estuvo 3 años con él. Era uno de sus amigos. Si ustedes leen, le digo que estoy leyendo Mateo, como el capítulo 20 y algo, no me acuerdo muy bien. Él les dijo que lo acompañaran al monte a orar, ¿se acuerda? Y no pudieron velar ni una hora. Estaba con sus amigos. Muchas veces estaba él con Pedro y Juan. Negó a su maestro, al que estuvo escuchándolo por 3 años y medio, al que estuvo escuchándole su evangelio. Negó al que le multiplicó los peces. Negó al que le ayudó a pagar sus impuestos. ¿Se acuerda que le dijo, ve y pesca, y en ese pescado te va a salir una moneda? Eso nos deja ver que en un momento de descuido podemos llegar a hacer cosas terribles. Para mí, para Luis Alfredo Flores, creo que esto es uno de los pecados más terribles que la Biblia registra. Sí, no es el pecado imperdonable, pero sí es un pecado más terrible para mí, para Luis Alfredo Flores. Creo que es un pecado más terrible que la fornicación, creo que es un pecado más terrible que el robo, el negar a su propio Señor, al que lo salvó. Esta negación lo llevó a parecerse al mundo. Empezó a hablar como ellos. Mire, tan fácil. En un segundo, de la nada, empezó a decir groserías, a hablar como habla el mundo, a actuar como actúa el mundo, porque no veló en oración, porque no le creyó al Señor. Pero leí algo hermoso. Por más que trates, así puedes estar en el mundo, pero si eres un verdadero creyente, por más que trates de negar a Jesús, si has estado con Él, si has vivido con Él, se darán de cuenta que tú no perteneces. Cuando estaba leyendo me acordé de un testimonio que el pastor Manuel contó una vez que estaba luchando, peleando, y alguien no peleando físicamente, sino luchando con su pecado, y alguien le dijo, tú eres mejor persona cuando estás con Cristo. Aún no lo podía negar, y gloria a Dios por eso, porque lo utilizó para que viniera a los pies de Cristo y otra vez siguiera su ministerio, sus cosas. El arrepentimiento de Pedro no fue de la nada,
Dios lo miró. A veces estamos tan metidos en el pecado que necesitamos que Dios nos mire. A veces conocemos hermanos o familiares que están tanto en el mundo que necesitamos que Cristo lo mire. No, el arrepentimiento no depende de nosotros, es Dios el que nos salva, y una vez nos salva podemos correr a Él en arrepentimiento. Pero una vez hemos conocido de Cristo, sí tenemos la responsabilidad de estar arrepintiéndonos, buscándolos, corriendo. ¿Ya se me acabó el tiempo? Perdón, ya me queda muy poquito también. Qué pena que no mire el reloj. Les estaba diciendo que Pedro se sentó con los sirvientes afuera y de la mala compañía nunca se puede esperar nada bueno. Dijo un autor, en el palacio del diablo siempre hay algo malo. Él lo hizo con un buen propósito, trató de correr, de ir atrás del maestro, pero terminó en el patio del palacio donde habían solo malvados, donde una simple joven, una niña, en la palabra original, cuando la primera que le llama la atención es una simple niña y le dice que él andaba con ellos y lo niega, un instrumento de Satanás, una simple niña utilizada por Satanás le puede hacer mucho daño al creyente. Tenemos que tener cuidado dónde estamos, tenemos que tener cuidado dónde nos metemos. Me acuerdo de alguien que salió de las drogas. Fue una persona famosa que salió de las drogas y conoció el evangelio y él quiso ir a predicar el evangelio al Cartucho, si no me equivoco, y su pastor le dijo, no es bueno que vuelvas allá. Si no me equivoco fue este payasito Tuerquita, ustedes ni se acuerdan, yo lo veía cuando era niño, y le dijo que no fuera allá, pero él pensó que era más fuerte y corrió hacia allá y allá terminó. Bueno, hermanos, hay lugares donde no podemos ir, ni siquiera visitarlos. Nosotros sabemos, tentamos al diablo en meternos en esos lugares. Mientras que contemplamos esta caída tan terrible, debemos temblar por nosotros mismos y temer. Si un hombre como el apóstol Pedro cayó, ¿qué de nosotros que somos más débiles? ¿Qué de nosotros que no teníamos la misma comunión que tuvo Pedro con el Señor? Pero soy de los que creo que la podemos tener, porque el mismo Dios de Pedro es el mismo Dios de nosotros y podemos correr hacia Él. Su recuperación nos brinda un ejemplo tan asombroso de misericordia divina. Él pecó, pero Dios derramó su misericordia. No alcanzó a llorar, no alcanzó a salirle sus lágrimas de un verdadero arrepentimiento, y el Señor derramó misericordia sobre Pedro y lo perdonó. Ustedes leen más adelante, creo que es en Lucas, ¿se acuerda? Que después de la resurrección se les apareció a los apóstoles y le hace la pregunta, Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerda cuántas veces le preguntó? 3 veces. Decía MacArthur, si no me equivoco, fue el que dijo. Le preguntó 3 veces porque 3 veces lo había negado. ¿Me amas? Tú sabes que te amo. Y le dio un ministerio glorioso porque conoció Dios, sabía que se había arrepentido verdaderamente y le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Pastorea mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Dios perdonó a Pedro, indiscutiblemente, porque Pedro se arrepintió, lo buscó en oración. No tardó un año, no tardó. A veces nosotros como hombres queremos ver que la persona haya cambiado y la dejamos 1 año, 6 meses. No fue a los días, fue 3, 4 días más o menos, y lo puso. Le entregó, le entregó lo más preciado, por lo que él había muerto, por sus escogidos.
le dijo: apaciéntamelos, cuídalos, guíalos. Ya el pecado quedó atrás. Es momento de empezar, no nos podemos quedar en eso. Si nos hemos arrepentido, es momento de servirle al Señor, es momento de vivir para Él, es momento de correr. Cada vez que se sienta triste, recuerda de a dónde te sacó el Señor. Recuerda las inmundicias, los pecados terribles que cometiste contra Él y Él te perdonó. Eso te da ánimo. No se te olvide que Él murió por ti, Él murió por mí. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que yo haya hecho. Si verdaderamente me arrepentí, Camilo, si verdaderamente me arrepentí, Alfredo, Sara, si verdaderamente nos hemos arrepentido, cada uno de los que estamos aquí, podemos correr hacia Él. Y Dios puede hacer grandes cosas con nosotros para la gloria de su nombre. Por favor, pongámonos de pie. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con oración? Hoy es jueves de oración. Bueno, necesitamos estar pendientes y velar. A veces nuestra oración es solamente un lloro. A veces nuestra oración es decirle: yo no puedo más. A veces nuestra oración es un grito: ayúdame porque perezco. En este momento o en esta ocasión, la oración de Pedro fue un lloro, un lamento. Señor, a veces no sabemos ni cómo orar, Señor, pero queremos orar como el apóstol Pedro. Quisiéramos llorar como el apóstol Pedro, Señor, para ponernos a paz contigo. Señor, he pecado contra ti. Si hay algún hermano que ha pecado contra ti, Señor, míralo. Ten misericordia como tú viste de Pedro y lo miraste y se acordó que había pecado contra ti. Se acordó que le habías advertido que no fueras a ese lugar, le habías advertido que no hicieras eso, pero a veces somos tan testarudos, señores. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos a creer en tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. No permitas que tomemos tu palabra en poco, Señor. Y ayúdanos a permanecer en oración. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. El Señor Enojos, ama ira, la rabia, verdad. La oración es